Bien, amigos, continuamos en Opinión. Javier Monroy lo sigue acompañando aquí en la conducción y en la producción del mismo espacio. Se une al panel Marco Tulio Gutiérrez, experto en temas políticos, vecinales, regionales en general. Muy buenas tardes, Marco Tulio. ¿Qué tal, Javier? Un gusto estar acá con ustedes. Bien, Alfredo Torres quería dar un alcance sobre la pregunta hecha por la última persona que llamó. Alfredo. Sí, es el tema de la jubilación tiene que ver con la esperanza de vida de la población. Entonces, el problema que hay hoy día en Europa es que la gente vive mucho más que cuando se dieron originalmente estas edades de jubilación, ¿no? En el Perú no estamos en esa situación, pero sí estamos en una situación que en realidad es mucho más positiva, y es que en los próximos 10 años, y un proceso que en realidad ya ha empezado, vamos a tener la mayor parte de nuestra población en edad de trabajar. O sea, vamos a tener pocos ancianos, como en el caso actual de Europa, y también pocos niños, que era la situación del Perú hace décadas atrás. El hecho de que tengamos a la mayor parte de nuestra población en edad de trabajar es lo que se llama como el bono demográfico. Claro. Es una etapa ideal para el crecimiento económico, para el desarrollo, y que hay que aprovechar, ¿no? Entonces, creo que eso es un dato positivo que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Tenemos otra llamada del público, ¿sí? Adelante. Ya no está con nosotros. Bueno, Alfredo, quería aprovechar para preguntarte lo siguiente, y ya es una cuestión más bien de fondo, ¿no? Uh-huh. Es el tema permanente, la discusión, ¿no es cierto?, el debate respecto al peso específico, al peso político que tienen las encuestadoras, las empresas de investigación, en la capacidad de los ciudadanos de decidirse por una opción o por otra. Es decir, en realidad los ciudadanos se dejan llevar, entre comillas, por lo que dicen las encuestadoras, o más bien simplemente es un efecto complementario a un juicio de valor que ellos se forman ya reuniendo elementos informativos de varias fuentes. Yo creo que es una información útil que los electores procesan junto con otras informaciones, ¿no?, como la que reciben de los medios de comunicación. La mayor parte de los electores dice que decide de manera autónoma, que no sigue las encuestas, pero sí es cierto que hay un 20 o 25% de la población que dice que sí toma en cuenta las encuestas para su voto. Ahora bien, ¿cómo las toman en cuenta? Lo que hemos investigado es que esencialmente lo hacen para hacer un voto estratégico o un voto útil. Es decir, es verdad que se abandona a veces a los candidatos más chiquitos para escoger alguno de los que está más cerca del triunfo, ¿no?, los que están de los más grandes. Uh-huh. No necesariamente el primero, ese es un mito. O sea, muchas veces es al revés. O sea, no hay un voto ganador, sino uno vota por el segundo o por el tercero para que no gane el primero. O un voto de rechazo, claro. O un voto de rechazo al que va adelante, ¿no? Entonces, sí existe ese efecto. Ahora bien, no es un efecto, digamos, permanente. Yo diría que es un efecto que se da más bien hacia el final de la campaña. Por ejemplo, si uno recuerda lo que ha pasado en la historia política del Perú, con Fujimori, con Humala y ahora último con Susana Villarán, son candidatos que empezaron muy atrás y a lo largo de la campaña van subiendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, las encuestas que se hacían un mes antes o 2 meses antes y lo mostraban a Susana Villarán o a Humala o en su momento Fujimori muy atrás, la gente no la siguió. Igual la gente terminó entusiasmándose por un candidato que venía atrás, dándole su respaldo y fue subiendo, ¿no es cierto? Y al final, pues, terminó con un resultado muy elevado, ¿no? Marco Tulio. Y ese es el gran problema de los que van de punteros de arranque, ¿no? Así es. Que en realidad no solamente tienen que soportar el cargamontón de todos sus competidores que tratan de bajarle la llanta, sino que además, y fíjate, esto es una cuestión histórica. Alfredo ha mencionado usted que históricamente también hay un serio problema para los que empezaron primero, ¿no? Uh-huh. No llegaron a merecer el favor ciudadano. Como le pasó a Vargas Llosa, ¿no? Le pasó a Vargas Llosa, le pasó en algún momento a Lourdes Flores en la campaña presidencial anterior. Andrade también. Le pasó a Andrade y le ha pasado ahora a Lourdes Flores, ¿no? Así es, por eso es que esa idea de que la encuesta ayuda al que va primero es más bien al contrario, diría yo, que lo peor para un político es ir primero en las encuestas, claro, hasta los últimos días, evidentemente. Ahora, respecto al tema de las proyecciones, porque bueno, ya quedó atrás la contienda del día 3 de octubre, además ya tenemos una alcaldesa no oficiosa, pero sí virtual, que es Susana Villarán, y virtual mientras no haya un pronunciamiento definitivo
definitivo del Jurado Nacional de Elecciones. Incluso el Congreso les ha llamado la atención y los ha citado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Hugo Sibina, y a la jefa de la OMPE, Magdalena Chu, para que expliquen por qué no se ha llegado al 100%, ¿no? Entonces, van a tener que asistir y explicar. Pero aquí el tema ya pasa, digamos, en proyección de importancia hacia las elecciones de abril del 2011, ¿no? ¿Hay algún tipo de relación política entre el resultado de las elecciones municipales, regionales, con la proyección de la elección presidencial del próximo año? Bueno, esa es una interrogante que hoy se hacen muchos analistas y los propios partidos, ¿no? Algunas conclusiones se pueden sacar, ¿no? Como por ejemplo la debilidad de los partidos. El APRA, por ejemplo, está considerando hoy día la posibilidad de ir con una candidata independiente debido a que su resultado ha sido pues bastante modesto, ¿no? Quizás si le hubiera ido mucho mejor estaría lanzando un candidato más del partido. Pero en general yo diría que son elecciones diferentes. Los principales candidatos, no, digamos, Keiko Fujimori, Castañeda, Toledo, Ollanta, han jugado muy poco en la elección regional, municipal, y una de las cosas que sostengo en el libro, que comentamos hace un rato, el libro de opinión pública, es que la mayor parte de los peruanos vota por las personas y no por los partidos. Entonces eso es un factor muy importante a tener en cuenta, y lo hemos visto nuevamente en esta elección. Es decir, el respaldo al caudillo, al líder, ¿no es cierto?, es absolutamente personal, no es endosable. Incluso en la época de los partidos fuertes, recordemos la época, digamos, los años 80, si la UNDE ganó las elecciones, o Alan García ganó las elecciones, era por ese componente caudillista que tenían, que hacía que fueran mucho más allá del respaldo de su propio partido, ¿no? Sí. Ahora eso es muchísimo más marcado. Marco Tulio. Y es cierto, porque a la hora de la hora, fíjate, si analizas tú quiénes han sido los candidatos presidenciales y quiénes ya están voceados como tales, en realidad todos sabemos cuáles van a ser los candidatos de tal y cual partido. O sea, eso de que van a haber elecciones internas o que se va a producir un congreso partidario para poder decidir una elección, en realidad todos sabemos de que eso definitivamente no va a ocurrir, ¿no? Así es cierto. El asunto también, yo creo que también habría que ver qué cosas rescatamos. Bueno, rescatar es un decir, de lo que ha pasado en este proceso para que no vuelva a ocurrir en el otro, ¿no? En este que se viene ya, está a puertas, estamos a 5 meses de las elecciones, 5 meses y algo más, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más notamos en Lima fue el enorme problema de la congestión vehicular producto de esta extraña movilización de electores dentro de los distritos y entre los distritos de Lima. El voto migrante y todo esto. Mira, yo estuve haciendo un estudio a nivel para el Instituto Peruano de Administración Municipal respecto a las diferencias que había entre el padrón electoral y los mayores de edad que dice el Instituto de Estadística e Informática. Y por ejemplo, había una cosa bien curiosa, que mientras había en un padrón electoral 5.900.000, en el otro había 5.700.000, ¿no? Entonces, había que corregir que 250.000 personas, limeños, inscritos en el padrón limeño, viven en el interior del país y que deben venir, y una buena parte de ellos viene a votar. Pero también debe haber una cantidad parecida de gente que está viviendo en Lima, pero que tiene libretas del interior del país y que también se moviliza hacia el otro lado. El asunto, por ejemplo, el caso de Jesús María, ¿no? Que es increíble. Tiene más electores que todo el conjunto de pobladores, incluyendo los niños de teta, ¿no? Es decir, 90.000 electores y 50.000 pobladores, que dice el INEI. Y si descontamos los que, de esos 50.000, ¿cuántos se irán a votar fuera? O sea, mayores de edad, claro, se van a votar fuera de Jesús María. Encuentras de que en realidad son vecinos fuereños los que terminan decidiendo quién es el alcalde. Jesús María es un distrito de paso, ¿no? Sí, pues. Y por último, lo que pasa con el tema de dónde se vota. Fíjate, es increíble que a estas alturas no podamos votar en el lugar más cercano a nuestro domicilio. Todos sabemos cuál es el colegio más cercano, pero curiosamente, en esta época de la informática, todavía la OMPE es incapaz de poder elaborar un padrón para votar, o sea, una lista de electores para que voten, tomando en cuenta ese criterio. ¿No? Es increíble, ¿no? Y al final uno vive al costado de un colegio y termina votando en el extremo del distrito. Y eso es un problema de tecnología que no se está usando.